Como doble campeona mundial de ajedrez reinante, Ana lo había sacrificado todo por el juego que amaba. Ahora, el torneo más rico de la historia la llamaba desde Arabia Saudí, pero con condiciones estrictas. Las jugadoras debían usar velos integrales y nunca salir sin escoltas masculinos. Lo que suceda a continuación cambiará el ajedrez femenino para siempre. En un pequeño apartamento de Lviv, Ucrania, una mujer estaba sentada sola en su escritorio, mirando la pantalla de su ordenador. La luz del monitor le iluminaba la cara mientras leía el correo electrónico una y otra vez. Como campeona mundial reinante en las categorías de ajedrez rápido y relámpago, Ana Muzychuk había recibido innumerables invitaciones a torneos. Pero esta era diferente. Esta la obligaría a tomar la decisión más difícil de su carrera. El viaje que la llevó a este momento comenzó en Stry, una pequeña ciudad cerca de Lviv, Ucrania. Con tan solo 2 años, Ana observaba fascinada cómo sus padres movían las piezas en un tablero de ajedrez gigante en el parque. Su padre, Oleg, le enseñó los movimientos básicos allí mismo, en ese tablero de tamaño humano. Para sus padres, ambos entrenadores profesionales de ajedrez en el Instituto Estatal de Cultura Física de Lviv, el ajedrez no era solo un juego. Era un lenguaje de posibilidades, una forma de enseñar a sus hijas que en el tablero de ajedrez todos eran iguales. A los 5 años, Ana ya competía. Quedó en segundo lugar tanto en el torneo de su escuela como en el campeonato regional sub-10 de Lviv. Un año después, logró algo extraordinario: ganar el campeonato europeo juvenil de ajedrez en la categoría sub-8. Este fue solo el comienzo de una racha notable que la llevaría a reclamar el título juvenil europeo 6 veces en diferentes grupos de edad. El ajedrez se convirtió en el centro del mundo de Ana, mientras que su hermana Marilla, 2 años menor, compartía su pasión por el juego. Sus personalidades no podrían haber sido más diferentes. Ana era la tranquila, prefería los momentos tranquilos de estudio y preparación. Pasaba horas analizando posiciones, a menudo practicando 12 horas al día. A los 10 años, podía vencer a sus 2 padres. El mundo del ajedrez se fijó en este prodigio de Ucrania. Torneo tras torneo, demostró ser excepcional. Pero el éxito conllevaba sus propios desafíos. A los 14 años, frustrada por los conflictos con la Federación Ucraniana de Ajedrez y su negativa a incluirla en el equipo nacional, a pesar de haber ganado el campeonato femenino de Ucrania, Ana tomó una decisión difícil. Aceptó una oferta para representar a Eslovenia, aunque siguió viviendo en Ucrania. Años de sacrificio y dedicación finalmente dieron sus frutos. Ana logró lo que pocas mujeres en la historia del ajedrez habían conseguido. Se convirtió en gran maestra, la 4ª mujer en la historia en alcanzar una puntuación de más de 2.600. Ganó los campeonatos mundiales de rápidas y relámpago en 2016, uniéndose al selecto grupo de Susan Polgar y Magnus Carlsen como los únicos jugadores en lograr esta hazaña en el mismo año. Ahora, en diciembre de 2017, un correo electrónico amenazaba con sacudir todo lo que había construido. La Federación Saudí de Ajedrez iba a celebrar un torneo con un premio económico sin precedentes. En solo 5 días de competición, los jugadores podían ganar más de lo que ganarían normalmente en años. Para los jugadores profesionales de ajedrez, que a menudo tenían dificultades para llegar a fin de mes, era un sueño hecho realidad. Pero a medida que Ana iba leyendo el correo electrónico, su emoción se convirtió en temor. El torneo tenía requisitos especiales para las participantes femeninas. Las mujeres estarían obligadas a llevar una abaya, una túnica larga y negra que les cubriría todo el cuerpo. Necesitarían escoltas masculinos para salir de sus habitaciones de hotel. En Arabia Saudí, estas no eran meras sugerencias, eran reglas innegociables. El momento no podría haber sido peor. Los jugadores profesionales de ajedrez, incluso los campeones del mundo, no ganaban el dinero que ganaban los atletas de otros deportes. La bolsa de premios del torneo saudí era 5 veces mayor que la de cualquier campeonato anterior. Podría proporcionarle seguridad económica durante años. Pero había algo más que rondaba la mente de Ana. A principios de ese año, había competido en Irán, donde se le exigió llevar un pañuelo en la cabeza durante los partidos. Se había dicho a sí misma que era solo tela, solo una pequeña concesión. Sin embargo, cada vez que veía su reflejo en el espejo, sentía una profunda sensación de inquietud.
El recuerdo de ese torneo aún la perseguía. El mundo del ajedrez estaba observando. Algunas jugadoras ya habían accedido a participar, aceptando las condiciones como una desafortunada realidad de la competición internacional. Otras guardaron silencio, no queriendo arriesgar sus carreras por adoptar una postura. La presión para conformarse era inmensa. Ana se encontró en una encrucijada. La opción racional parecía clara: ir a Arabia Saudí, seguir las reglas, ganar el dinero, conservar los títulos. Después de todo, ¿qué podía conseguir la protesta de una sola jugadora? Las reglas no cambiarían. El torneo seguiría adelante. Otras mujeres ocuparían su lugar. Sin embargo, cada vez que se imaginaba poniéndose esa abaya, cada vez que se imaginaba esperando permiso para salir a la calle, algo dentro de ella se rebelaba. Pensó en aquella niña del parque, moviendo piezas en el tablero de ajedrez gigante, creyendo que podía competir como igual. ¿Qué pensaría esa niña de ella ahora? La decisión la atormentaba. Cada movimiento potencial, como en el propio ajedrez, conllevaba consecuencias. Si se negaba a participar, perdería sus 2 títulos de campeona del mundo. Años de trabajo se esfumarían en un instante. El mundo del ajedrez podría tacharla de difícil, de poco cooperativa. Las oportunidades futuras podrían desaparecer. Pero si iba, si se sometía a estas reglas, ¿estaría traicionando algo fundamental de sí misma? ¿Estaría enviando un mensaje a las jóvenes de todo el mundo de que su dignidad era negociable, que sus principios tenían un precio? Pensó en su hermana Marilla, la campeona mundial femenina de ajedrez clásico de 2015, y cómo siempre se habían apoyado mutuamente a pesar de sus diferentes personalidades. Habían crecido creyendo en el poder del ajedrez para trascender barreras. Finalmente, con dedos temblorosos, comenzó a escribir su respuesta. Las palabras le salieron despacio al principio, luego con creciente seguridad. En unos días, perderé 2 títulos de campeona del mundo, 1-1, solo porque decidí no ir a Arabia Saudí, no para jugar con las reglas de nadie, no para llevar a valla, no para que me acompañen a salir a la calle y, en definitiva, no para sentirme una criatura de segunda. Su publicación en Facebook en la que compartía esta decisión se compartió más de 74,000 veces. Los mensajes le llegaron de mujeres y niñas de todo el mundo, compartiendo sus propias historias de elegir entre los principios y el pragmatismo. Sin embargo, la respuesta general del mundo del ajedrez fue en su mayoría de indiferencia, un hecho que escoció más que las críticas. El torneo continuó sin ella. Ana vio en línea cómo competían otras jugadoras, cómo sus títulos pasaban a manos de nuevas campeonas. La cobertura apenas mencionó su ausencia. Para el mundo, parecía un torneo de ajedrez más. Sin embargo, algo inesperado sucedió después. Su postura se convirtió en un símbolo de resistencia contra la discriminación. Al año siguiente, cuando Arabia Saudí tenía previsto volver a ser sede del torneo, la presión internacional obligó a cambiar la sede a Rusia. Fue una pequeña victoria, pero significativa. Mirando hacia atrás a la pantalla de su ordenador aquella tarde de diciembre, Ana no podía haber sabido el impacto total de su decisión. Solo sabía que tenía que ser fiel a sí misma, a aquella niña que se enamoró del ajedrez porque prometía igualdad. Había aprendido el juego en un parque, en un tablero de ajedrez gigante donde todo el mundo podía jugar libremente, y no iba a olvidar esa lección ahora. Su postura tuvo efectos duraderos en el mundo del ajedrez. Cuando regresó a la competición en 2018, después de que el torneo se trasladara de Arabia Saudí a Rusia, fue recibida con un respeto renovado. Siguió destacando, ganando medallas de plata en competiciones internacionales y manteniendo su puesto como una de las mejores jugadoras del mundo. Y lo que es más importante, sus actos habían demostrado que los principios podían triunfar sobre los premios, que algunas victorias no se miden en títulos o trofeos. Puede que haya perdido sus coronas, pero había conservado algo mucho más valioso: su dignidad, su voz y su poder para inspirar a otras personas a defender aquello en lo que creen. En el complejo juego de la vida, eso parecía un movimiento ganador. ¿Y tú? ¿Qué sacrificarías para mantenerte fiel a tus principios?